Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Les comentábamos al comienzo del programa, el gobierno dio a conocer su plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos. Lanza este plan, que es un nuevo intento del Estado de Chile por encontrar a las personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar. Ya estamos en contacto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Ministro, quiero partir despejando la polémica que se generó a partir de la no presencia de Chile Vamos y Republicanos, esto de que la UDI dice, el senador Macaya, que no fueron invitados. La única que dice que fue invitada es la presidenta de Evópoli, pero no pudo ir por agenda. Renovación Nacional dice lo propio. A ver, ¿qué pasó, ministro? A ver, yo diría 2 cosas. La primera es que todas las invitaciones fueron cursadas a los partidos, a secretarías generales respectivas. Lo segundo es que fueron invitados todos los parlamentarios y parlamentarias de las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado. Entiendo no solo que Gloria Hood dijo que recibió el correo, la invitación, sino que también el senador Chaguán señaló que también le llegó la invitación. Quiero hacer esa, porque él lo dijo ayer explícitamente en un punto de prensa en el Senado. Yo creo que la situación inconfortable se ha producido respecto al senador Macaya. Entonces, quiero hacer la primera distinción entre las invitaciones en general a todo el espectro político de una situación muy específica y concreta, que es la que afectó al senador Macaya. Y lo quiero hacer relevante porque no es correcto afirmar que Chile Vamos no fue invitado como coalición. Lo que yo sí lamento es la ausencia de ellos dos, particularmente el senador Macaya y el senador Chaguán, por una razón muy distinta, y es que, y por eso yo ayer llamé al senador Macaya, fundamentalmente porque ellos dos han sido personas que en las conversaciones previas para el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda han considerado que el plan es un acto, es un compromiso esencial del Estado, y a mí me consta personalmente el compromiso que ellos tienen con el plan. Entonces yo distinguiría, yo sé que entre medio del contexto en el que estamos, hay veces que situaciones específicas se pueden prestar para malos entendidos. Entonces lo que quiero aclarar es que las invitaciones fueron extendidas a todos. Por eso el caso de Gloria Hood lo señala, el senador Chaguán también lo declaró. De hecho, yo pensé que las razones esenciales eran una razón más bien práctica, y es que ayer había sesión en el Congreso. Pero el día de la desaparición forzada es el 30. Pero nada, yo me quedo con eso, y me quedo fundamentalmente también con el compromiso, por lo menos, que a mí me consta personalmente de ellos dos en lo que implica el desarrollo de este plan, que yo creo que es lo importante. De todas maneras, ministro, vamos a entrar, por supuesto, en el tema del plan, pero déjeme despejar también el otro punto, que es que no fueron las Fuerzas Armadas. Solamente llegó el general director de Carabineros y el director de la PDI. Bueno, las invitaciones están cursadas de acuerdo al protocolo establecido para todas las ceremonias públicas. Yo no tengo otra información ni reporte sobre su ausencia. Pero el que no hayan ido, ¿qué es una señal? No sé, yo no me atrevería a calificarla
de ninguna manera. Solo destacar que el general Yáñez fue, además, previamente al lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, abajo del Palacio de la Moneda se presentó una placa conmemorativa de lo que era un centro de detención de la inteligencia de Carabineros, y el general Yáñez también asistió. Y a mí, tal como lo dijo el presidente ayer, la presencia del general Yáñez y la presencia del director de la Policía de Investigaciones son importantes en el contexto de lo que esto representa. Ministro, a usted se lo vio muy emocionado cuando dio a conocer este plan. Es un nuevo intento del Estado de Chile por dar una luz, ¿no?, en medio de una profunda oscuridad, y que está muy relacionada con el pacto de silencio que establecieron las fuerzas de seguridad que operaban en la dictadura, ¿no?, para impedir que se conozca la verdad. ¿Qué le hace pensar que esta vez puede ser distinto? Lo que pasa es que el Plan Nacional de Búsqueda es un cambio de enfoque también, Mirna, porque hasta ahora lo que la sociedad chilena es como que hubiésemos tenido 3 tiempos en la búsqueda, ¿no? La primera tiene que ver con lo que yo traté también ayer de destacar, porque me parece de justicia hacerlo, ¿no? Que los primeros esfuerzos de búsqueda son los que se realizan por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente el Comité Europal, luego la Vicaría de la Solidaridad y todas las organizaciones en torno a las iglesias que se constituyen ahí. Y yo recomendaba, de hecho yo creo que va a estar hasta el día de hoy en el hall del Ministerio de Justicia, visitar, que hay una exposición que es una obra que está construida sobre la inspiración de la sábana de la Vicaría de la Solidaridad, que es una hoja muy extensa, son varias en el fondo, donde estaban los nombres de las personas, los días en que fueron detenidas, los antecedentes que se tenían, entonces se iban agregando. Y además bien impresionante, porque donde uno la ve está hecha con distintas caligrafías, es decir, distintas personas que contribuían a registrar esa información. Luego lo que nosotros tuvimos fueron las comisiones de verdad, tanto de verdad y reconciliación, luego la de tortura y prisión política, o sea, RETIS y Vales 1 y Vales 2. Y luego lo que tenemos es la mesa de diálogo que produce el efecto de los nombramientos de jueces de dedicación exclusiva a partir del 2000, 2001 en adelante, que es el periodo más intenso de las investigaciones judiciales que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, cuando uno mira en esa perspectiva, y especialmente en los últimos 20 años, los esfuerzos de la búsqueda han recaído en la búsqueda judicial y especialmente en los hombros de los familiares, los mismos que comenzaron a hacer esa búsqueda con la ayuda de la sociedad civil en plena dictadura. Lo que hace Plan Nacional de Búsqueda es decir, mire, si el Estado y los funcionarios del Estado cometieron esos crímenes, utilizando bienes del Estado, una política represiva por parte del Estado contra sus opositores, entonces el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad permanente de la búsqueda. Y eso implica que esto se transforme en una política pública permanente. Dicho eso, lo primero que que yo creo que es como el ejercicio pedagógico de Plan de Búsqueda es tratar de mirarlo en esa perspectiva, como un enfoque que probablemente para muchos no es muy significativo, pero para los familiares, para las personas que han estado en esto hace muchos años, es un cambio bien importante, porque el que habla ahí no es un gobierno, es el Estado de Chile. Y por eso lo que se suscribe no es una simple declaración de principio, es un decreto supremo que contiene consideraciones, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene actividades, que tiene indicadores. Un decreto supremo que da toma de razón de la Contraloría, que tiene asignado presupuesto público, en fin. Es el Estado, en el fondo, asumiendo esa responsabilidad. Pero teniendo en cuenta, como le decía, pacto de silencio, la destrucción de pruebas, el famoso terrible, ¿no es cierto?, esa terrible operación llamada retiro de televisores, ¿no es cierto?, que para todos los que no conocen esa parte de la historia, ¿no es cierto?, que es el desenterrar los cuerpos, lanzarlos al mar, o quemarlos o dinamitarlos, es decir, estamos hablando de hechos muy terribles donde efectivamente no tenemos cómo saber el destino final de las personas que fueron detenidas. Entonces, por eso le pregunto, ¿cuán complejo, cuán difícil, cuáles son los obstáculos más importantes que enfrenta este nuevo intento? A ver, yo diría que la pregunta, hay un aspecto que me parece que es importante clarificar, porque la pregunta que nos deberíamos hacer es, durante estos últimos 20 años, en el contexto de las investigaciones judiciales, ¿el país tiene más información
o la misma información que tenía en la década de los 90 o inicio del 2000 cuando se hicieron las comisiones de verdad? La respuesta es, tienen más información. Pero ¿dónde está esa información? ¿Dónde se han agregado esos testimonios? ¿Dónde se han entregado esos antecedentes en el contexto de las investigaciones judiciales? ¿El Estado de Chile ha ordenado, sistematizado, vinculado esa información hasta ahora? La respuesta es no. Entonces, un primer antecedente que yo creo que es relevante decir es, ok, tenemos nuevos antecedentes en el contexto de las investigaciones judiciales. ¿Es suficiente? No, por cierto, porque hay una cantidad de información que está en manos de algunas personas que hasta ahora no la han entregado. Pero el trabajar con la información que tenemos, el sistematizarla, el digitalizarla en un solo lugar, aplicar tecnología que nos permita ir determinando vínculos entre unas investigaciones u otras, testimonios que están en un lugar pero que no están en otro, antecedentes que se obtuvieron en una indagación pero que no se encuentra para otra, pero que integradas permiten mirar, por ejemplo, patrones macrocriminales, vínculos entre lugares, sitios, víctimas. Buena parte de eso, si lo hemos podido hacer, los jueces lo han podido desarrollar después de muchos años. Los abogados que están o abogadas que están a cargo de las investigaciones han podido reconstruirlas porque además llevan mucho tiempo en ello. Y por eso es tan difícil que cuando se producen cambios de jueces de dedicación exclusiva se pierde una trayectoria de investigación que es bien relevante. Entonces, hay un esfuerzo por ordenar y sistematizar toda esa información que nos permite generar información nueva. Lo segundo es que durante todos estos años también se han periciado una distinta cantidad de lugares. Algunos de ellos, esas pericias han terminado siendo incompletas por dos motivos. Uno, por disponibilidad tecnológica, ¿no? Porque están en sitios que tienen zonas de riesgo, porque son muy extensos, y dos, por recursos, ¿no? O sea, porque realizar pericias en esos lugares implicaba una cantidad abrumadora de recursos que en ese momento no se disponía. Es decir, es que es bien relevante que el país tiene información agregada, que tiene que ordenar, que tiene que sistematizar. Y mira, hay otro aspecto que es bien relevante. Hasta el día de hoy nosotros tenemos investigaciones en curso. Hasta el día de hoy los jueces siguen pronunciando condena. Eso significa que durante estos años los jueces han seguido recibiendo información. Lo que pasa es que la sociedad chilena ha dejado esto confinado a los pasillos de los tribunales, en el fondo, y no nos hemos enterado de lo que está pasando ahí. Perfecto, lo tengo clarísimo. Entonces, esta es una etapa que tiene obviamente nuevos elementos y esos elementos hay que sistematizarlos, como dice usted, hay que ordenarlos y hay que hacer entonces sobre esa base este nuevo esfuerzo del Estado. Dicho lo anterior, ¿qué pasa, ministro Luis Cordero, que resulta tan difícil a apenas 10 días, 11 días de los 50 años lograr una declaración conjunta entre gobierno y oposición para definir mínimos del punto de vista no de lo que son capaces las fuerzas políticas de acordar, como por ejemplo que nunca se va a quebrar una democracia ni se va a establecer un régimen dictatorial que viole gravemente los derechos humanos. Se lo pregunto porque lo que se está señalando desde la oposición es que ha habido gestos equívocos, mejor dicho, del gobierno y particularmente del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ve usted esta situación? Nada, septiembre tiene la paradoja en Chile, ¿no? Una paradoja en que además determinados años nosotros tenemos como años afiebrados, ¿no? Entonces, donde más bien profundizamos en las diferencias que la concordia. Y tiene la paradoja, septiembre tiene la paradoja, que en medio de esa discrepancia al menos estamos de acuerdo en dos cosas. Una, que la democracia hay que cuidarla y que no se puede interrumpir un gobierno democráticamente electo por la fuerza. Y la segunda tiene que ver con que se cometieron violaciones de derechos humanos y que estas no pueden volver a ocurrir, ¿no? Esa es la paradoja de septiembre, en el fondo. Y la paradoja de septiembre lo que hace es que nos deja muy en evidencia los efectos que provoca el quiebre de la democracia y el uso de la violencia como medio de acción política. Y yo creo que en esas dos cosas estamos de acuerdo. Y yo días atrás decía, bueno, el presidente tiene la invitación abierta porque esas dos cosas que yo creo que sí estamos de acuerdo. O sea, cuando uno saca el ruido... la paradoja de septiembre, por decirlo, la paradoja de septiembre es que a un país como Chile le queda más presente que nadie. En el momento en que la democracia es frágil en el mundo,
que perder la democracia de ese modo tiene costos, y tiene costos en vidas humanas, y que eso no lo quiere nadie. Y a mí me parece que en eso al menos yo creo que estamos de acuerdo, y eso tiene que ver con mirar el futuro, que es lo que ha dicho el presidente en el fondo, ¿no? Entonces, pero si están de acuerdo en esos dos puntos tan esenciales, ¿cuánto afectan declaraciones como lo que ha dicho la propia oposición, o hablemoslo así, la centroderecha, respecto de, por ejemplo, cuando en el funeral de Guillermo Teller el presidente dijera que él murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que ha vivido? Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia, ¿no es cierto?, en referencia a uno de los condenados en el caso Víctor Jara que se quitó la vida. ¿Cuánto influye eso para que no se pueda alcanzar acuerdos en temas tan relevantes como los que estamos conversando? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de distinguir la contingencia al largo plazo. Creo que el país y lo que la sociedad chilena reflexiona en esta conmemoración de los 50 años es algo que es mucho más profundo que una declaración y que una discusión contingente, en el fondo. ¿Quién dijo más, quién dijo menos? Yo creo que por eso hay que aislar el ruido. Yo creo que eso sigue siendo lo más relevante. Por cierto, en el contexto, la democracia es desacuerdo, es debate, es discrepancia, en ocasiones muy, muy ruda, ¿no? Pero también tiene que ver con un cierto consenso tácito que supone una convivencia colectiva en el contexto de esas diferencias. Y yo creo que más allá de declaraciones específicas, es mucho más importante para el país el compromiso del largo plazo, ¿no? Y yo creo honestamente que en eso estamos de acuerdo. Y hay veces que a mí lo que me sorprende es que, claro, vivimos en tiempos donde, y también uno comprende que la política es un espacio más donde es más fácil la crítica que el halago, ¿no? La disidencia que el acuerdo. Pero yo creo que en este tipo de cosas, genuinamente, yo creo que sí estamos de acuerdo. ¿Usted hubiese preferido que el presidente no dijera lo que dijo? No, a mí no me corresponde calificar las declaraciones del presidente. Mi llamado especialmente para la oposición es que distingamos la contingencia a largo plazo. Y eso en todo. En discusiones de política pública que son más consistentes, y por una razón extremadamente simple. Chile es una democracia que tiene conciencia de la fragilidad de su pasado, y es una democracia que descansa en la alternancia del poder, y que estos son relaciones dinámicas en el tiempo, y que los actores más o menos son actores protagonistas de generaciones específicas. Entonces, yo sigo creyendo que no hay que quedarse confinado a esa contingencia y a ese ruido, sino que mirar el largo plazo. Ministro, en estos días el ex comandante jefe del Ejército, Ricardo Martínez, acaba de publicar su libro, ¿no?, donde señala, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas nunca debieron incurrir en un golpe. Se refiere decididamente, ¿no?, y con un lenguaje muy claro, por el cual ha sido acusado incluso de traidor, ¿verdad? Él ha dicho que los detenidos desaparecidos constituyen el mayor agravio al etos militar. Sí. Yo quiero saber si usted esperaría otras definiciones de esta naturaleza por parte de los actuales comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. A ver, yo tengo el texto del general Martínez, lo compré, lo leí el fin de semana, y además fui al lanzamiento de su libro el día lunes en la Universidad Católica. Y además fue interesante porque él en su discurso explica cómo llega el texto. Y entonces, yo recomiendo a quienes nos están viendo que lean el texto del general Martínez. En mi caso, que lean la parte de derechos humanos. A mí me parece que es de las declaraciones, reconoce explícitamente lo que implicó, el costo que le implicó al ejército la violación de derechos humanos, y particularmente la desaparición forzada. Pero además también el general Martínez hace un recuento de cómo se llega a ese texto, cómo forma parte de una reflexión que él plantea al cuerpo de generales, cómo forma parte de la discusión en el cuerpo de generales, y por qué es un texto que está en el contexto de una reflexión colectiva. Yo sé que esas reflexiones están dentro de probablemente la disciplina militar, y lo que hace el general Martínez en su libro El Ejército de Todo es mostrar eso y ser muy explícito. Y creo que además reivindica mucho, en buena hora, creo yo,
porque creo que le hace muy bien al ejército y a las Fuerzas Armadas, reivindica la tradición constitucional de las Fuerzas Armadas y del ejército en particular, el caso del general, la tradición constitucional del general Schneider y del general Prat. Y a mí me parece que detrás de ese texto no es solo el general Martínez. Y yo me quedo con ese elemento, con el contexto de esa reflexión, y yo creo que sería bien bueno que todos los actores de la política pasaran una ley por ahí. Me parece valiente lo que hizo, y me parece valiente no solo lo que dijo, sino que además como lo sostiene. Mientras estaba en su intervención fue interrumpido por alguien que lo acusó de traidor ahí directamente. Y el general Martínez luego lo que dice es que ni esa persona ni ninguna otra lo va a callar de las convicciones que él tiene de lo que implica esto para el ejército. Y yo me quedo con eso. Y yo, no solo detrás del texto, creo que ahí está algo de lo que estamos conversando recién, ¿no? Algo de mirar, levantar un poquito la cabeza y mirar el largo plazo y sobre todo mirar la consistencia de las instituciones. Creo que el texto del general Martínez reivindica la tradición constitucional de las Fuerzas Armadas. Bueno, para ser justa, ministro, quiero relevar el hecho de que el comandante en jefe de la Armada, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando se hizo con ocasión del viaje a Isla Dawson, él habló del nunca más también, ¿no? Sí, claro, por eso yo le preguntaba si usted pensaba que esto se podía hacer extensivo al resto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas cuando quedan tan pocos días para el 11 de septiembre. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que en el caso del ejército tiene una particularidad por razones obvias, ¿no? Soy protagonista. Es la institución relevante, directa, su comandante en jefe. O sea, la figura de Pinochet y lo que hace el general Martínez con esa figura me parece que es bien relevante. Pero yo me quedo ahí. O sea, me parece que ahí hay una reflexión muy profunda que los distintos actores de la política debieran pasar por ahí. Creo que hace bien y también es esperanzador, creo yo, ¿no? Sí. Sabe que yo siempre trato de mirar el vaso medio lleno, porque creo que es la manera razonable también de enfrentar el futuro. Ministro, se nos acaba el tiempo muy cortito, yo sé que usted se tiene que ir, pero déjeme preguntarle, por favor, por este tema que ha sido tan polémico, ¿no? De esta ley de usurpaciones, quiero saber... Sí. Al final, porque ¿sabe lo que pasa? Que yo he hablado con muchos actores y dicen que esta aprensión que tiene el gobierno respecto de que esto podía convertirse, ¿no es cierto?, en esta suerte de autotutela, que van unos grupos armados y se tomaron un terreno y se enfrentan con los dueños del terreno también armados y esto puede terminar, ¿no es cierto?, en la ley del oeste. Dicen que eso no es así, que no esto siempre se habla, ¿no es cierto?, en un contexto de proporcionalidad de la fuerza, que hay una ley de control de armas que también está en juego. Pero entonces quiero saber cuál es la gran aprensión que tiene el gobierno y qué va a hacer el gobierno finalmente con esta ley con este proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso. Pero esto fue parte de la discusión legislativa, esta es una discusión que ya estaba en la Cámara y yo creo que aquí hay algunas cosas que yo creo que hay que clarificar. Lo primero es que el gobierno está de acuerdo en que hay que regular el tema de usurpaciones, porque la regulación actual que tenemos es una regulación muy débil, que tiene una penalidad muy baja. Y la razón que explica es una razón técnica. Esto tiene que ver con la racionalidad del derecho, ¿no? Es que esta idea de que si alguien lo usurpa, pareciera que era más eficiente ocupar las acciones civiles que las penales. Ese es el diseño tradicional del sistema legal chileno. Hay acuerdo en que eso no es así y que por lo tanto hay que fortalecer las penas y el sistema de enjuiciamiento penal. Bueno, en eso hay acuerdo. Hay acuerdo en que este tiene que ser un delito, que la flagrancia tiene que ser permanente. De hecho, hay un problema de interpretación, que los jueces han ido por un lado o por otro, y eso lo trata de resolver. Hay acuerdo en consecuencia que hay que aumentar las penas, pero ¿dónde está la discrepancia? Bueno, la discrepancia está en que usted, cuando reconoce esa flagrancia permanente, da ciertas posibilidades de intervención, incluyendo, ¿no?, la detención civil, para ponerlo a disposición de la policía, pero por la otra, si usted reconoce la legítima defensa privilegiada, genera una condición de riesgo. Ahora, esta no es solo la opinión del gobierno, ojo, esta es la opinión de los especialistas en derecho penal que lo presentaron durante la comisión. Entonces, yo creo, este es un ejemplo del debate en el contexto en el que estamos. El énfasis no está en el acuerdo, sino que el énfasis está en un punto muy específico de ese acuerdo, que además la ministra Toá lo explicó de modo muy claro el día de ayer. Lo que no puede aceptar un Estado es generar mecanismos o riesgos de autotutela. Eso no significa que uno esté a favor de los usurpadores. Por el contrario, el gobierno está de acuerdo que la usurpación hay que resolverla, que tenemos un problema en la actualidad, que nadie está negando.
Pero lo que también es responsable en un sistema institucional es que las herramientas no tengan condiciones de riesgo, porque en situaciones de este estilo, ¿no? Las consecuencias negativas pueden ser mayores. Entonces, lo que ha anticipado el gobierno, que lo había anticipado antes por lo demás, es explicar por qué en esa parte en específico el Ejecutivo tiene que vetar. Y va a vetar. ¿Eso implica estar a favor de los usurpadores? No. ¿Eso significa estar contra la ley de usurpaciones? No. Significa corregir un problema técnico que tiene el proyecto de ley en esa parte. ¿Podemos tener discrepancias? Por cierto, pero el hecho que el Ejecutivo utilice una herramienta constitucional como el veto presidencial para ese fin forma parte de las reglas del juego. Entonces yo creo que también en ese tipo de juicio uno tiene que ser relativamente ponderado, porque el hecho que el presidente vaya en esa parte en concreto pudiera ejercer el veto no significa que esté afectando la democracia, como se dijo, y actuando fuera de la institucionalidad. Todas declaraciones que, por cierto, tienen esta particularidad de la intransigencia, ¿no? O sea, de la retórica a la intransigencia, y olvidan por un momento que cuando yo regulo situaciones de este estilo, lo que estoy regulando son reglas del juego en el derecho, y lo que corresponde también es aplicar la racionalidad del derecho para eso. Ministro, me están pidiendo, por favor, que no deje de preguntarle por una investigación que hizo el Mostrador, que mostró cómo grupos radicales, ¿no es cierto?, se reunieron para lograr juntar más de 100 millones de pesos para financiar la defensa del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillay. Básicamente preguntarle cómo ve usted este tipo de acciones, qué consecuencias tiene para usted. Yo no juzgo las acciones que ese tipo de determinados grupos pueden por asistir. Sin embargo, en el caso de la senadora Campillay hay sentencias judiciales de por medio, hay indagaciones realizadas por el Ministerio Público, hay prueba disponible, todo lo que puedan realizar personas que quieran solidarizar con la defensa, a mí me parece que es una decisión autónoma de esas personas. Lo relevante es cómo funciona en esto el sistema de enjuiciamiento criminal, la persecución penal y la decisión de los jueces, y en el caso que afectó a la senadora Campillay, eso a mí me parece que ha sido bastante claro. Bien, pues, ministro Luis Cordero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente, que tenga muy buen día. Igualmente. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio